Hola, buenos días o buenas tardes. Mi nombre es María Fernanda Herrera Meraz. Soy estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales. Estoy cursando el tercer semestre y bueno, el día de hoy les voy a presentar dos temas súper importantes que tal vez hace muchos años en su educación básica, si es que ya son personas adultas o que apenas están comenzando esa etapa, eh, pues se les menciona o se les mencionó en algún momento, ya sea en primaria, en secundaria, preparatoria, o hasta ahora en universidad se les está mencionando. Espero poder ayudarles con esta pequeña exposición. Estos dos temas son la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Me gustaría explicarlos o voy a explicarlos de la manera en la que yo los entiendo, de la manera en la que yo, eh, pues sí, los puedo, les puedo dar un contexto mejor, algo más explicado, algo menos difícil de entender, ya que esta información es súper importante, es muy extensa, es muy compleja, pero creo que tiene ese toque de poderla entender muy fácil y también un poco de poderla explicar también fácil, dependiendo si la captas a la primera. Son 12 revoluciones que buscaban cada una aspectos diferentes, pero que también en cierto punto se llegan a juntar, a complementar. En primera instancia, pues la revolución industrial busca un cambio económico y la revolución francesa pues busca un cambio social, ¿no? Un cambio en la forma de cómo eran sus gobernantes. Y les digo, la revolución industrial era algo más económico, era algo más, bueno, algo que se ve hasta en la actualidad. Como sabemos, pues cada revolución tiene el porqué de las cosas. Podemos poner de ejemplo nuestro país, México. eh, pues sí, nuestra Revolución Mexicana tuvo un porqué, tuvo causas y consecuencias, claramente, pero también tuvo esa libertad, hubo esa libertad de las personas de ya no ser, pues sí, de cierta forma sobajados en algunas ocasiones o en la mayoría de las veces por altos mandos, y eso es lo que buscan en sí la Revolución Francesa. Y bueno, vamos a comenzar con una pequeña introducción de lo que les quiero compartir. Bueno, se los leeré y en un momento les explico lo que les quiero decir con esta introducción. En esta ocasión se presentarán dos importantes revoluciones, la industrial y la francesa. Se los acabo de mencionar, esos van a ser nuestros temas principales. Estudiaremos a profundidad cómo acontecieron los sucesos, sus causas, consecuencias de las mismas, así como también saber qué es lo que buscaban. También se los mencioné en un inicio. Toda lucha busca algo. Lo podemos ver en nuestra actualidad, cómo se hacen luchas, cómo se hacen marchas por un bien, por algo que queremos defender o que queremos acabar con, ¿no? Bueno, en muchas ocasiones se utiliza la violencia, y bueno, tal vez violencia genera más violencia. En algunas ocasiones es importante utilizar esa violencia porque si no, no se puede acabar. Hay un cierto límite para usar la violencia. Cuando tú ya erradicaste con eso que querías, hasta ahí termina la violencia. Ese es mi punto de vista. Creo que lo que querían hacer en estas revoluciones, tal vez no se ve tanto la violencia en una, pero finalmente sí la inconformidad, ¿no? Ambas, como cualquier otra revolución, buscaban ese cambio, esa libertad, esas soluciones, y erradicar con lo que les molestaba, es lo que les decía, hasta no terminar con lo que no les parecía. Fue que no, que se dieron estas revoluciones, y gracias a eso hubo cambios no solo en esos países, sino en el mundo.
Y bueno, vamos a comenzar con la revolución industrial. Esta revolución se dio en el país, en Gran Bretaña, perdón. Este es un lugar que se encuentra en el continente europeo. Se sacaron algunas ideas importantes que a mi punto de vista me parecieron importantes. Y bueno, lo primero es que, ¿qué es la revolución? El contexto de qué es esta revolución industrial. Eh, a mi forma de verlo, pues era ese cambio que se quería dar de una comunidad agrícola a una comunidad industrializada. Esa evolución que se dio, bueno, obviamente es un cambio súper notorio, es un cambio que no le beneficiaba a todos. Y bueno, eso se va a ver el porqué, ¿no? Hay una frase que mencionan que dice que estalló la revolución industrial. Esta frase significa que entre los años 1780 o 1790, entre algunos de ellos, se liberaron de sus cadenas del poder productivo de las sociedades humanas y rápidamente se multiplicó ilimitadamente los hombres, los bienes, los servicios y que en la actualidad los economistas llaman el despegue, el take-off hacia el crecimiento autosostenido. También se menciona que la fecha en la que se dio a conocer como revolución industrial es 1760. En sí, no hay una fecha puesta bien, o sea, no es una fecha que se sepa que en ese año, en ese día, en ese mes comenzó, porque es algo que ya Gran Bretaña traía desde tiempo, no es algo que hizo de la noche a la mañana y se le llamó revolución industrial. Fue algo que Gran Bretaña ya traía desde hace tiempo, que ya lo estaba comenzando y que con el pasar de los años se le fue dando ese nombre de revolución industrial, justamente por las industrias que se crearon, la industrialización, ese cambio en la economía que obviamente le afectó a todas las personas obreras campesinas, pero que benefició claramente a las personas con mayor poder, a las personas que tenían dinero. Eh, bueno, ahí les mencionaba, fue el cambio de una comunidad agrícola a una industrializada. Eh, pues sí, no es algo fácil de saber, porque pues mucha gente pues en su caso fue ¿cómo se le llama? Afectada muy rápido, porque pues estas industrias también es como el día de hoy. Ahora ya no se necesita tanta mano de obra, hay gente desempleada, hay gente que no tiene ese, esa generación de capital debido a las nuevas industrias, a las nuevas tecnologías. En ese tiempo, pues fue una innovación, ¿no? Todo esto de las industrias, porque ya no se ocupaba tanto la mano de obra y pues mucha gente dejó de utilizar pues la agricultura, o sea, ya no se utilizaban a los obreros, los campesinos, ya no era tan visto, ya lo que ahora se ocupaba eran esas fábricas, esas industrias que pues sí, generaron un gran impacto en la sociedad y después en el mundo. Les decía, no tiene una fecha de inicio ni fin, porque, como reitero, se sigue dando, claro que sí. Se mencionaba que se había acabado hace unos años, pero también no se tiene certeza de cuándo. Pero finalmente, en mi punto de vista, yo veo que no ha acabado esa industrialización porque la seguimos viendo, la seguimos observando. Ya no es un país o un mundo con zonas donde se vea la agricultura como antes, donde se vea todas esas actividades, ya no se ven como antes eran. Ahora todo es con máquinas, todo es con fábricas,
todo es con estas industrias que, claro, vinieron a innovar y vinieron a ayudar, claro que sí, pero también tiene sus pros y sus contras. Y bueno, a ver, continuamos. La revolución industrial, seguimos en eso. Bueno, ahora vamos a tomar el tema de la agricultura. La agricultura estaba preparada para cumplir tres funciones en una industrialización. O sea, ellos ya tenían claro qué es lo que tenían que hacer durante esta industrialización. Aumentar la producción y productividad de alimentar una población no agraria, proporcionar un vasto y ascendente cupo de reclutas para ciudades e industrias y suministrar un mecanismo para acumulación de capital. Claro que lo que buscaban era dinero. Eh, este cambio pues les quitó mucho su trabajo, la mano de obra que de por sí se pagaba muy barata, era algo muy barato la mano de obra. Ahora sin empleo pues no tenían ese dinero, no tenían ese capital. Lo que querían era volver a generar, perdón, volver a tener ese capital que desgraciadamente, pues, debido a esta revolución, pues todo eso se perdió. Les digo, pues se innovaron más cosas, hubo muchas mejoras, pero pues sí afectó a mucha gente. En ese tiempo, pues sí, la gente con mayor dinero, con más dinero, era la que tenía el poder y el proletariado, que era la gente que no tenía dinero, que se explotaba trabajando, era la de más bajo nivel y a la gente que peor trataban en esos momentos. La segunda idea sobre la agricultura es que iban a alzar una última barrera para impedir el avance de los industriales entre 1795 y 1846. Eh, esta barrera que querían levantar era para que ya no siguieran con esos procesos industriales, era para que, pues sí, como parar eso y poder volver a lo de antes, era muy difícil ya, porque finalmente ya la gente se estaba acostumbrando. Y también, pues les comento de nuevo, la gente que tiene dinero tiene el poder de hacer y deshacer lo que quieras en cualquier parte. Digamos, allá en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en México, la persona que tenga poder puede hacer lo que quiere hacer. No va a haber por la demás gente, la gente que está en peor situación. Siempre va a haber por uno mismo. Y bueno, es lo que la idea siguiente, que dice, se sabía y aceptaban que el dinero habla y también gobierna. Claro, porque pues si eres una persona que no tiene dinero, que no tiene recursos, no tienes voz ni voto, para nada. Entonces, es lo que ahí mencionan, pues sí, en esos periodos y hasta la actualidad, si tú no tienes dinero, si tú no tienes poder, no puedes participar en decisiones tan grandes, ¿sí? Em, lo único que nos queda hacer, pues, es de cierta forma aceptar o seguir luchando para erradicarlo, porque finalmente pues muchas revoluciones no se erradican. Esta revolución, pues lo que quiso era, pues sí, cambiar, hacer ese giro de pues ya no tener ese, como podría decirse, retraso en el tiempo y pues avanzar, tener avances. Y la siguiente idea nos menciona, todo lo que necesitaba un industrial para ser admitido era mucho dinero. Claro, todo lo que tú necesitas para tener un alto mando, para subir al poder, es dinero. Así se maneja el mundo y así se seguirá manejando por mucho más tiempo. Si tú no tienes el dinero suficiente, pueden, pues sí, hacerte menos. No tienes como esa influencia que tiene la demás gente. Y es algo muy feo y muy triste, pero finalmente el mundo aún no cambia y aún no entienden esas partes.
pero bueno. Eh, ujujú. Bueno, sigamos con las ideas. Hubo grandes avances industriales y comerciales impulsados por funcionarios inteligentes y por ministros. Estos decían presentar la preocupación por el desarrollo de la economía. Es que todo esto se complementa, todo esto se conjunta. Y claro, de lo que ellos estaban preocupados no era por ese desarrollo económico para el pueblo o por el pueblo, era para ellos mismos. Ellos lo que buscaban era ese desarrollo económico para crecer ellos, para crecer su dinero, no para dárselo al pueblo. Lo que ellos querían era obtener más, generar más, explotar más y así subir en cuanto a su capital. Cuando ciertos estados tenían un avance impresionante, ejercían influencia en la revolución de los ingleses. Se mencionaba que cuando pequeños estados se crecían, cuando ya estaban industrializados y crecían, era por esa misma influencia que tenían de los ingleses. Esa misma influencia que se dio en estados de cerca de Gran Bretaña, también avanzaron más allá. No solo se quedó en Europa, no solo se quedó en Gran Bretaña, avanzó de poco en poco hasta llegar a continentes como el asiático, como el americano, que pues también iban mejorando, iban creciendo en cuanto a su economía. Fue una gran influencia esta revolución industrial porque así dio auge, dio pase a que los demás países o demás continentes pues también crecieran. Eh, la revolución industrial, bueno, yo les había comentado que era el cambio inmenso que se dio de la comunidad agrícola a una comunidad con la fabricación o industrialización, mejor llamada. Gran Bretaña iba mucho más adelante que su competencia en cuanto al comercio y al per cápita. Eh, Les mencionaba en un principio, lo voy a volver a retomar. Esta revolución no se conocía como revolución industrial desde un inicio. Esta revolución, o bueno, el nombre se le dio después, con el paso del tiempo, se le dio el nombre de revolución industrial. Gran Bretaña ya tenía con esta idea o este proceso desde antes. No fue de la noche a la mañana, fue un proceso de mucho antes y les digo, con el paso del tiempo se le fue dando el nombre de revolución industrial. En sí no se tenía ese nombre, en sí pues también como les decía, no tenía una fecha de inicio y tampoco una fecha de fin. Entonces, bueno, esa es una idea súper importante porque sí, Gran Bretaña iba mucho más avanzado, que después se le conoció revolución industrial gracias a esa influencia que tuvo con los demás países o estados, pues fue algo muy diferente, pero finalmente este país, les digo, ya tenía ese recorrido mucho más amplio de lo que se conocía. Bueno, ahora vamos a poner la primera industria revolucionaria. Y pues ahí se menciona que el algodón fue esa primera industria revolucionaria en 1830. Fue la algodonera era la única en la que predominaba el taller y la única empresa británica que tenía como mayor poder. La algodonera era como, pues sí, lo que más dejaba, lo que más les convenía en ese entonces. Se puede decir que las palabras industria y fábrica se aplicaban o conocían exclusivamente para las manufacturas de algodón. En sí, si tú mencionabas industria, si tú mencionabas fábrica, ellos lo que creían o lo que pensaban era solamente de algodón, solamente se hablaba de algodón, no existía cosa más.
No hacían menos a las personas que hacían cerámica, que hacían utensilios, que tejían. No hacían de menos eso, pero el algodón fue de los primeros movimientos revolucionarios, por así decirlo. Bueno, em, los primeros productos que se utilizaron y pues por eso mismo se le conoce así. O sea, por eso mismo cuando mencionaban esas dos palabras pues tenían, pensaban o se les venía a la mente que era de lo que le hablaban, era del algodón. Y bueno, una de las consecuencias más grandes era esa transición a la nueva economía. Creó miseria y descontento, no solo entre las personas pobres en zonas urbanas e industriales. Ese descontento creció, ese descontento no solo se centró en las personas que ya había afectado anteriormente, sino que también en los pequeños negociantes, en los pequeños burgueses y personas dentro de la economía fueron afectados. Y ellos claramente pues estaban en descontento, querían o sí, tomaron la batuta y pues sí, se pusieron de cierta forma de acuerdo, porque finalmente era pérdidas para él, para ellos, no veían como tal esa, pues sí, esa revolución no la veían tan factible para ellos. Les decía, era algo más factible para personas de alto rango que para los pobres, que para los burgueses, los pequeños burgueses, los pequeños industriales que pues sí, en sí no generaban lo que las grandes industrias sí. La explotación del trabajo que mantenía las rentas de un obrero para su subsistencia permitía que los ricos siguieran gozando de aquel dinero y de todos los lujos. Claro, los obreros pues lo que querían era trabajar más para ganar un poco más. No era mucho lo que se les iba a dar, era algo mínimo, pero ¿qué hacían? Obviamente trabajar más, desgastarse más, este, para ellos tener, subsistir, ellos sobrevivir. Y esto, pues claramente a ellos no los beneficiaba, a los que sí beneficiaba eran las personas que, como siempre, tienen poder, tienen altos rangos, que ellos pues se aprovechaban de las necesidades de todos estos obreros, de todas estas personas que buscaban trabajo, que buscaban un ingreso extra y pues así lamentablemente era. Los obreros y pequeños burgueses tenían mucho descontento, ya lo mencionaba, se encontraban en situaciones difíciles. Esto llegó a unirlos en movimientos de masas del radicalismo, democracia, republicanismo. Estos movimientos de masas, pues obviamente querían erradicar con lo que no les convenía, es lo que les decía. Estas revoluciones siempre buscan erradicar algo o innovar algo. En este caso, la revolución industrial sí innovó, sí generó, pero así como generó y como innovó, también perjudicó a muchas personas que, claro, pues los burgueses eran personas no de alto rango, no de alto nivel, pero que sí estaban entre medio de la pirámide. Y miren, si a los burgueses también esto no les convenía, era porque algo había mal en esa organización. Y bueno, pues estos obreros, como siempre, pues también salieron perdiendo cuando esta revolución se dio a conocer, porque pues era ya muy diferente, ya no era lo que ellos esperaban, ese cambio, ¿no? Bueno, ninguna economía industrial se podía desenvolver más allá de cierta capacidad de bienes de producción, o sea, no podían crecer más de ciertas cosas, o se les prohibía, no era prohibición, tal vez era un punto límite, eh, pues sí, a veces no llegaba a convenir. Gran Bretaña fue el taller del mundo, así se le llegó a conocer o se le conoce, ya que pues este fue el que generó primero, fue el que innovó primero y que gracias a eso pues les decía la influencia hacia otros países, hacia otras regiones y que ahora lo podemos observar claramente en nuestro día a día, como nuestro país, ya sea México, ya sea Colombia, Venezuela, Argentina, Estados Unidos, cualquier país
sea como sea el gobierno, finalmente hay ciertas evoluciones en cuanto a la industrialización. Hablaremos ahora de industrialización. En todos los países o en la mayoría se vio este cambio gracias a Gran Bretaña, porque fue la primera, pues sí, el primer lugar en el que se dio y el primer lugar del que obtuvieron ese pasito para seguir adelante, para que también los demás países aprovecharan y de cierta forma copiar, no copiar, sino pues ser influenciados por Gran Bretaña. Gran Bretaña y el mundo sabían que esta revolución estaba transformando al mundo, al mismo mundo. Y sí, tienen razón, sin todos estos procesos no se hubiera dado pues estos cambios que ahora tenemos y de los que ahora gozamos, eh, sí en su tiempo sí hubo pues descontentos, sí hubo consecuencias fuertes y las causas pues también, o sea, fue algo, las causas las que ellos querían o las causas que ellos tenían en mente pues eran obviamente esa evolución de tal vez el ser humano, evolución de las tecnologías, evolución de lo que quieran ver. Para ellos era una evolución. Tal vez esa fue una de las causas, el avanzar, el no quedarse estancados. Y pues ahora, les digo, es algo de lo que gozamos, es algo de lo que, pues sí, literalmente vivimos, porque no, no podríamos subsistir ahora en este planeta, en este punto, en este año, no podríamos tener o no podríamos, pues sí, vivir sin muchas de estas cosas, porque ya no es algo como antes. Ahora necesitamos una computadora, un teléfono, ropa, zapatos, muchas cosas que pues por esta revolución se dieron, que por esta influencia que se le dio a los otros países, pues ahora podemos gozar y decir que tenemos esto. Y bueno, ahora vamos a pasar a la Revolución Francesa. Esta revolución fue un conflicto social y político que buscaba erradicar con la desigualdad que vivían, así como también querían libertad y respeto. Pues pasando a esta revolución, sí, como se los mencioné, son cosas que voy a estar mencionando porque son muy importantes y porque se siguen retomando. Eh, pues sí, esta revolución fue social porque tenía como tal, pues ese conflicto entre las personas, entre una sociedad, entre un país, ¿no? Y también político, porque lo que buscaban era ya deshacerse de esas ideas de que solo tenían gobernadores y que ellos solo podían tener el máximo poder y a las demás personas tratarlas como nada, como insignificantes. Se hartaron de eso y les decía, como en cualquier revolución, la del país de donde ustedes sean, eh, finalmente lo que buscaban sus antepasados o nuestros antepasados era erradicar con eso, con la desigualdad, con, pues sí, esa libertad, querían no erradicar con la libertad, querían tener esa libertad, porque con anterioridad, pues sabemos muchos que antes, si tú eras de baja clase, no tenías dinero, eras de cierto color de piel, en este caso, pues eras negro, eras un esclavo, solo por ser así, solo por tu aspecto físico, tal vez tu religión, por lo que tú quieras, antes te trataban de lo peor. Claro, eso a veces
todavía no se quita en nuestra actualidad, pero pues no se ve la esclavitud. Antes sí, antes se veía claramente cómo eran esclavizadas las personas que no hacían nada, pero solamente por tener ciertos aspectos fisiológicos, eh, pues ciertas formas de pensar, eras menos que las personas que tenían más poder, que las personas que eran elegantes, que las personas que sí tenían clase, tú eras menos que ellos. Y esta revolución, pues les digo, esta sí es más social, o más, pues sí, am, más civil, por así decirlo, ya que la anterior, la revolución industrial, pues era más tecnológica, era más de avances para un mejor desarrollo económico, un mejor desarrollo en el país, y en otros países. Esta revolución se remonta en Francia, también un país del continente europeo, y bueno, como les mencioné, lo que querían era libertad, no buscaban algo más allá, lo que querían simplemente era vivir su vida, tener los derechos que solamente podían tener las personas con más dinero, con más poder gozar de eso, ¿no? Hubo, pues sí, estos conflictos sociales que pues en ese momento, lo que les mencionaba, violencia con violencia, porque no había otra forma de erradicarlo. Pero hay de violencia a violencia. En este sentido, pues sí, la violencia que se ejerció fue hasta terminar con algo que beneficiaba a un país. Hay violencias que no tienen excusas, que son violencias muy fuertes y que no solamente querían erradicar con algo, querían terminar con sociedades. En esta ocasión, pues no fue así. Lo que los franceses buscaban era hacer violencia, pero no seguir con esa violencia. Querían hacer violencia para terminar con la violencia, para, para terminar con esa inequidad, y poder vivir todos en paz, ¿no? Y bueno, aquí tenemos otras ideas complementarias o, bueno, muy importantes, que, bueno, tener igualdad ante los grandes poderes que reinaban en ese entonces. Los grandes poderes que reinaban eran ay, se me fue el nombre, pero bueno, era como una pirámide. El proletariado estaba hasta el final. Que era el proletariado? Lo que les comentaba en la Revolución Industrial, que eran las personas con menos recursos, eran las personas que trabajaban de agricultores, de obreros, de campesinos. Esas personas eran el proletariado. Ellos ya estaban cansados de esa desigualdad, porque como les mencionaba, los explotaban a más no poder y no les daban los derechos que merecían en ese entonces, y que pues hasta la fecha ya contamos con derechos, pero que en esos momentos pues no disfrutaban de ellos, simplemente los trataban como querían, y esa fue una de las causas principales, diría yo, por la cual pues se dio esta lucha. El proletariado estaba cansado, lo que les comentaba, de recibir malos tratos y de no obtener lo que merecían por su trabajo. Claro, ellos sabían que tenían que obtener más, que eran iguales a los demás. Tuvieran o no tuvieran el poder, el dinero, eran iguales porque seguían siendo personas que merecían tener trabajo y tener pues ese capital. La Revolución Francesa fue una influencia para antiguas civilizaciones para entrar dentro del mundo moderno. Estas civilizaciones, eh, bueno, se comentaba que la Revolución Francesa fue uno de los mayores, de los mayores movimientos que se dio, y que como la Revolución Industrial, les digo que se llega a complementar,
se conectaban y también pues ambos influyeron en otros países. Sus antecesores tal vez influyeron en la Revolución Francesa, pero la Revolución Francesa después se tomó como una influencia para más países, para más lugares, para que esos países también tomaran pues esa batuta y decir ya basta y pues erradicar, terminar con lo que no les parecía, con lo que estaba mal. Fue un suceso fundamental y que sus consecuencias fueron aún más profundas. Claro que sí. Yo diría que consecuencias, bueno, hay de dos, consecuencias buenas y malas. Pero pues sí, al final sí se terminó esta inequidad, esta desigualdad, sí se terminó gracias a esas personas que tomaron la decisión de ya no seguir, de ya parar con todo esto. Y bueno, pues gracias a todo esto, gracias a esa valentía, se puede ahora disfrutar o se puede ahora platicar sobre este suceso, sobre este acontecimiento que fue la Revolución Francesa. Ya lo mencionamos. Sus consecuencias. Bueno, les mencionaba una anteriormente, pero ahorita la retomo. La primera es que sucedió el más poderoso y populoso Estado europeo. Cada de 5 europeos, uno era francés. El Estado europeo, pues lo que significa es que los franceses como que tomaron ya ese poder, ahora sí, de poder gozar de una vida bien, ¿no? Que de los 5 europeos que se tenía, eh, cada uno de esos grupitos era un francés, o sea, ya no se tenían como que esconder, como que hacer menos, sino que ya podían disfrutar, ya podían gozar de algo mucho mayor. La segunda idea que hace rato dije fue que, bueno, es que las revoluciones anteriores y las que siguieron no fueron revoluciones de grandes masas y un movimiento mucho más grande que cualquier otro. Bueno, esto significa que la Revolución Francesa fue mucho mayor que las que le antecedieron bueno, sí, las anteriores revoluciones y las que le siguieron. O sea, la Revolución Francesa fue un suceso, fue un fenómeno mucho mayor que cualquier otro. Como tal, pues sí, no se comparaba. La Revolución Francesa fue algo mucho más grande, fue algo que sí llevó tiempo y sí lucharon muchas personas por un bien común, algo que merecían y que querían obtener y pues lo obtuvieron finalmente. Y que bueno, les decía y les vuelvo a comentar, esta revolución tuvo una gran influencia en las revoluciones que siguieron, porque esto data de 1800 me parece. Hubo revoluciones mucho después de esos años. Entonces, es algo que marcó como tal la historia de Francia, la historia del mundo en sí. Eh, y bueno, a ver, continuemos. Y bueno, llegando aquí, vamos a mencionar a un personaje pues importante en esta Revolución Francesa, que fue el líder principal, el líder que ayudó a la abolición de, de estos poderes. Napoleón Bonaparte, que fue el hombre que dirigió aquella revolución, se mencionaba que era civilizado, racionalista, curioso, entre otras características. Destruyó una sola cosa, la revolución jacobina, el sueño de libertad, igualdad, fraternidad y la ascensión del pueblo para sacudir el yugo de la opresión. Bueno, aquí Napoleón Bonaparte lo que buscaba era ese cambio. Ayudó, lideró para que pues se pudiera eh,
quitar todo, los males que tenía en ese tiempo Francia y que gracias a esto pues se dio ese cambio, sucedió esta erradicación, este cambio, este giro que dio la Revolución Francesa. Es algo de lo que, pues, no solo los franceses, todas las personas en el mundo tienen que estar orgullosas porque finalmente es un cambio que ayudó a más países, que impulsó eh, y ayudó a que no se quedaran callados, a que no siguieran con esos malos tratos, sino que quitaran a todos ellos, a todas las personas, a todos los gobernantes que se creían más, que porque tenían más dinero, creían que podían regir a un país, a una población que tenía menores recursos. Entonces, bueno, estas dos revoluciones nos enseñan algo muy importante. Claro, terminar con algo, terminar con un ciclo para empezar otro nuevo. Les digo, cada una con sus diferentes puntos de vista, porque una era algo más social, algo más político, la otra era algo más económico, era, pues sí, el bien común para cada uno de los países. No pensaban en que cuánta influencia iban a tener eh, estos fenómenos, no tenían idea de cuánto influirían hace años y en nuestro presente, porque finalmente eh, por cualquier revolución, ya sean estas dos que se mencionan o cualquier otra de cualquier otro país, de cualquier otro lugar, gracias a estas revoluciones, ahora la gente no se queda callada, ahora la gente lucha por lo que quiere, por lo que necesita y bueno, creo que es una buena parte, creo que es algo que nos beneficia. Claro, es muy difícil de entender, de, de llevar a cabo más que nada porque a veces la gente pues ya, aunque esté en desacuerdo, ya no quiere pues seguir con ese, pues dándole más importancia. ¿No? Como que ya no quieren avanzar, sino quedarse ahí mismo para justamente no pelear, para no discutir, para no estar haciendo desastre. Pero finalmente, como se los mencioné, la violencia que se generó en esos momentos, en este caso en la Revolución Francesa o en la Revolución Industrial, cuando se formaron los grupos de personas que estaban en descontento, estas personas alzaron la voz y gracias a ellos se pudo acabar con algo, se pudo terminar con un ciclo que los tenía atrapados, que los tenía esclavizados, que no los dejaba salir de ahí, de esa burbujita, que no los dejaba explorar más allá, que no los dejaba disfrutar de lo que tenían, porque finalmente era su país, ellos tenían esos derechos de disfrutar, de no ser esclavo, por así decirlo, o de no ser dirigido por alguien más que solo porque tenía poder mandaba a quien ellos quisieran. Entonces, bueno, es algo que sí nos ayuda en nuestra actualidad, que nos sirve mucho aprender sobre estos temas, porque se seguirá viendo. No es algo que ya no nos debe de importar, porque finalmente en las escuelas a veces la educación no es tan completa. Entonces es muy importante el enseñar, el mostrar verdaderamente cómo fueron las cosas y por qué ocurrieron estos sucesos. Y también para que las nuevas generaciones entiendan que no pueden dejarse de. A veces hay
hay batallas o hay luchas que tienen, pues sí, no tanto apoyo, pero que buscan realmente algo bueno para la sociedad. Eh, y bueno, ahora sí, ya para no darles largas, vamos a ir a las conclusiones. Y bueno, les voy a leer mis conclusiones de lo que yo vi acerca de estos temas. Cada revolución tenía un propósito específico, muy diferente una de otra, de cierto modo, pero a la par se complementaban. Ambas buscaban un cambio y lo obtuvieron. Cada suceso conservó las consecuencias que generaron, pero al igual lograron sus objetivos de tomar algo y cambiarlo para así ponerle fin a una etapa y comenzar otra. Eh, pues sí, lo que les mencionaba, finalmente al terminar con esas formas de vivir, es que pudieron disfrutar ya de lo que querían. Pusieron fin ya a esa forma de gobierno, a esa forma de industrialización, o más bien en la industrialización pusieron ya fin a esa forma, podría llamarse en ese tiempo, no sé cómo lo veían, pues ya algo más tardío y pues sí, innovar. Y en el caso de la Revolución Francesa, pues sí, es terminar esa etapa ya de tanta violencia, de tanto, mm, pues sí, de hacerlos menos, de hacer menos a las personas y ya estaban hartos ya estaban hartos de no poder decir nada hasta que por fin lo hicieron y hasta que por fin pudieron ya sentirse en paz y pues bueno, les digo, estas dos revoluciones nos enseñan algo muy importante, que es primero no quedarnos callados si algo nos molesta, si algo no nos conviene, luchar por lo que creemos que esté bien, claro, también investigando, también poniendo, conociendo más información, no quedarnos solamente con lo que observamos en lugares que ni siquiera sino consultando verdaderamente páginas que sí tengan pues esa información verídica para nosotros sacar nuestros puntos de vista y saber si lo que está pasando está bien o está mal. En ese tiempo pues no se tenían las tecnologías que se tienen ahora tan avanzadas, pero sí lo que sí se tenía también era fuerza de voluntad, tenían esa valentía, tenían esas ganas ya de acabar por fin. Y bueno, en este sentido, pues eso es lo que yo les quería comentar, como que ya estaban hartos, ya estas revoluciones ya tenían que salir a la luz. Eh, y les digo, pues sí, fue algo muy bueno. Les digo, cada revolución se quedó con sus causas, se quedó con sus consecuencias, consecuencias buenas y malas. Tienen dos perspectivas siempre, no todo puede ser bueno ni todo puede ser malo siempre, pero finalmente lograron cumplir lo que ellos decían y lo que ellos pedían. Y bueno, ahora sí. Ya creo que hasta este punto dije lo que yo investigué, lo que yo pude observar y lo que pude razonar. Así que espero y no les haya aburrido esta exposición. Traté de hacerla algo más dinámico, hacerlo como una plática, hacerlo un poco más interesante. Espero que, pues sí, esta exposición, esta información tan pequeña, porque les digo, es algo muy extenso, es algo que tiene mucho más. A lo que les dije, lo que les puse fue algo mínimo, pero espero que en este sentido hayan, pues sí, entendido lo que les quería compartir, esta información que es muy importante, y pues les agradezco por haberme puesto mucha atención.
Y pues muchas gracias y yo me despido. Soy María Fernanda y hasta luego.